Amén, amados hermanos. Ayer, con ayuda del Señor, leíamos una pequeña porción de las Escrituras en la primera sesión, que fue en Efesios, desde el capítulo 1, el verso 1 hasta el verso 3. Luego hicimos un break y continuamos en la segunda sesión con algunas cosas que considero muy importantes, porque han sido cosas que el mismo Espíritu Santo, en ese trabajo del parto de la iglesia, porque dice el Señor que la iglesia está como con dolores de parto, y así el Señor se está formando en la iglesia. El apóstol Pablo también dice que él estaba como con dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en vosotros, le dice a los creyentes de las iglesias de las diferentes localidades en la región de Galacia. Entonces, hay algunas cosas que a veces son difíciles, pero que son necesarias estudiarlas, ver qué nos enseña el propio Señor en las Escrituras para ser edificados por la palabra, ser aclarados y con ayuda del Señor poder tener un punto claro de las cosas. Con la propia palabra del Señor, ella es luz y lámpara. Ella es luz y lámpara a nuestro camino. Entonces confiamos que la propia palabra del Señor, que es espíritu y que es vida y que ha sido soplada por el Espíritu de Dios, ella nos enseña, y el propio Espíritu Santo, vivificando esa palabra, nos enseña y nos vivifica. Lo importante es ser vivificados por su palabra, recibir un entendimiento del Señor, ser alumbrados por su palabra. Amén. El Señor dice que tus palabras alumbran. Entonces, gracias al Señor por el depósito de la palabra de Dios que alumbra, que hace que el candelero, que es la iglesia, alumbre. Amén. Con luz cada vez más plena. Amén. Que esas 7 lamparillas den luz plena. Amén. Porque el número 7 habla de plenitud en la Biblia, de algo completo. Siempre que aparece el número 7 en la Biblia, el Señor nos habla de algo completo. Por eso el Señor habla muchas veces en 7. Número 7, los 7 días de la creación. En 7 días hizo Dios el cielo y la tierra, todo lo que en ello hay, y descansó, y vio Dios que era bueno en gran manera, lo que Dios hizo. Ya después la caída fue un problema de Satanás y del hombre que le dio lugar al maligno, pero Dios hizo todo bueno y en gran manera. Dios lo hace todo bueno. Cuando Dios hace algo, lo hace bueno y Dios lo quiere completar. Dios hace las cosas completas. El que comenzó la buena obra en vosotros, Él mismo la culminará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que si nos ponemos en sus manos, estamos confiados que el Señor termina su obra, su trabajo. Y el Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y ahora también el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, culminando la obra del Señor en nuestra vida. Amén. Una obra de Dios que cuando viene de Dios es de oro, de plata y de piedras preciosas. Oro nos habla de lo que viene del Padre, la naturaleza divina, pero Él se nos dio a conocer a través de su Hijo, que nos habla de la plata, de la obra de la redención, para que ahora su Espíritu, el Espíritu Santo, forme esas piedras preciosas. Amén. Nos vaya transformando de carbones o de piedritas comunes a piedras preciosas, esmeraldas, zafiros, crisólitos, crisoprasos, los que aparecen allí en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Entonces, en base a la revelación que recibimos del Padre acerca de su Hijo Jesucristo, allí somos edificados como piedras vivas. Por eso le dijo el Señor a Pedro. Le dijo: mira, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es un asunto solamente humano, no, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Pedro es una piedra pequeña, una parte de la edificación de la casa de Dios, una piedra dentro de la casa de Dios. Amén. A ti te digo que tú eres Pedro. O sea que en base a la revelación vamos siendo transformados a la imagen del Señor. Y sobre esta roca, esta en tercera persona, es decir, la revelación que acababa de recibir Pedro acerca de Jesucristo. Amén. Porque Cristo es la roca. Entonces dice: sobre esta Petra, que es una piedra grande, maciza, sobre la cual se puede edificar. Amén. Pedro no es la roca,
Pedro no es el fundamento es Cristo. Y Pedro es una piedrita más dentro de la edificación de la casa de Dios. Y así nosotros también somos como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y cómo comienza la obra de Dios? Dice, acercándoos a Él. Piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Acercándoos a Él, al Señor. Somos edificados entonces como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. El fundamento es Cristo y el medio que usa el Padre ahora para edificarnos es por medio de Jesucristo. Y la culminación es Jesucristo formado en la iglesia, es Cristo el todo y en todos. Amén. Es la plenitud de Cristo la que el Padre está logrando por su Espíritu en la iglesia. Hacia allá vamos, hacia la perfección. ¿Y qué es la perfección? Es Cristo, el varón perfecto, hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces esa es la plenitud de Cristo, a la madurez. Entonces el Señor nos está llevando hacia la madurez y sobre eso quiero hablar un poquito hoy. El Señor nos está llevando hacia la madurez con ayuda del Señor. Amén. Que la palabra habla de niños, habla de jóvenes y habla de ancianos en la primera epístola de San Juan. ¿Sí? El Señor habla de bebés, habla de jóvenes y también habla de ancianos en la fe. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que lleguemos hacia la madurez y todos como un solo cuerpo. Hasta que la obra del ministerio es esa. ¿Cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio del nuevo pacto. Amén. No un ministerio particularista, sino un asunto ministerialista, sino el ministerio del nuevo pacto. Amén. Ministerio del Espíritu, de la sangre del Señor, no de la letra, sino del Espíritu que da vida. El ministerio de la reconciliación, porque por medio de Cristo el Padre nos ha reconciliado con Él. Y Él ahora está reconciliando todas las cosas en Cristo Jesús, las que hay en los cielos y en la tierra. Amén. Todo. Y toda rodilla va a tener que doblarse. Si no se dobla ahora, por la gracia del Señor, para disfrutar de la presencia del Señor, tiene que doblarse al final. Quiera o no quiera, entonces los rebeldes también van a tener que doblar sus rodillas. No para salvación, pero sí para reconocer al Señor. Entonces, como no lo quisieron reconocer a las buenas por su gran amor, después en la ira justa de Dios van a tener que doblar sus rodillas. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces el Señor nos está llevando hacia la madurez. El Señor hace todo completo. Entonces la iglesia tiene que recibir el depósito de Dios. El depósito que Dios nos ha dado en Cristo por su Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia debe ahora conocerse, un depósito pleno, para que el candelero, que es la iglesia en cada ciudad, la iglesia como cuerpo de Cristo, que es una sola en cada ciudad, reciba el depósito de Dios, ¿sí? El buen depósito que le habla el apóstol Pablo, que había sido hablado en Zacarías, del cual está conectado el candelero, que viene un aceite como oro que habla del Espíritu Santo por 7 tubos, ¿sí? Y que llenan el candelero para que el candelero alumbre plenamente, en plenitud. Por eso nos habla de 7 lamparillas que alumbran hacia adelante, ¿sí? Que alumbran y alumbra la mesa de los panes en el lugar santo del tabernáculo, que alumbra la comunión de la iglesia. Por eso son 12 panes. Amén. El Señor es el pan de vida, pero nosotros nos alimentamos del pan de vida que descendió del cielo. Y sobre ese pan se echaba como un incienso, un aroma, para que la iglesia en comunión alumbre a Cristo. Amén. O sea, Cristo es la luz, pero en el sentido de que la iglesia empieza a reflejar al Señor y empieza a dar a conocer a Cristo a las gentes. Y el aroma de su conocimiento va siendo cada vez más palpable a la medida que Cristo se va formando en nosotros. Entonces todo esto nos habla de Cristo. Entonces hablamos del 7, cómo el Señor hizo todo en 7, todo completo. Amén. También fueron 7 vueltas a Jericó. También 7 veces que Naamán el sirio tuvo que hundirse en el río, mojarse en el río, ¿sí? El Señor nos habla de 7 candeleros de oro y las 7 estrellas que tiene en su mano, ¿sí? El Señor nos habla
de los 7 cuernos del Cordero como la plenitud del gobierno de Dios, del Cordero. Sí, porque los cuernos en la Biblia nos hablan de gobiernos, ¿sí? Así como en Daniel hay ciertos cuernos y todo, que nos hablan de los gobiernos humanos, también el Señor tiene 7 cuernos que nos habla del señorío absoluto del Señor. Y así nos habla muchas cosas en 7, nos habla de 7 trompetas, de 7 copas. Amén. Siempre el Señor culmina todo en 7, Él completa todo en 7. En 7, siempre. Amén. Las 7 iglesias, que son los 7 candeleros de oro. Cada candelero, una iglesia en cada localidad. Éfeso como un candelero. Esmirna es otro candelero. ¿Sí? Pérgamo es otro candelero. Tiatira es otro candelero. Sardis es otro candelero. Filadelfia es otro candelero. La Odisea es otro candelero. Amén. Maturín es otro candelero. ¿Sí? Caracas es otro candelero. Valencia es otro. Ahí así. Cúcuta es otro candelero. Barranquilla es otro candelero. Y así, hermanos, un candelero por localidad, alumbrando en luz plena. Y entonces ahí, recibiendo el depósito de Dios, el pleno depósito de Dios por el Espíritu Santo, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hay que guardarlo. Retén la forma de la sana doctrina que recibiste en el amor y en la fe que es en Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo. Retén la forma inclusive de la sana doctrina, que es la palabra del Señor. Retenerla y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ese depósito ya había sido mostrado allá en Zacarías, del cual es alimentado el candelero como iglesia plena, comprendida por todos los hijos de Dios, dándole lugar plena a cada hijo de Dios, dándole a cada hijo de Dios la oportunidad de que se ejercite plenamente en su servicio, don o ministerio, como lo quieren llamar, que lo llama de varias maneras. Entonces ahí hay plenitud, ahí sí hay plenitud. Amén. Entonces el Señor no nos llamó a calentar bancas, sino a recibir para que sea formado y se multiplique en abundancia. Amén. En abundancia, porque son muchos servicios y dones. Amén. Entonces, bueno, hay un tiempo de recibir, amén, pero ya va a haber un tiempo de traspasar también, independientemente del tipo de don o servicio que el Señor te haya dado, te vaya formando en él. Hay con el tiempo ya la banca a que será uno nuevo para que aprenda y también aprenda, pero no toda la vida vamos a calentar la banca. Hay que madurar. Y en la medida que vamos conociendo al Señor y madurando, el Señor va abriendo puertas a la palabra del Señor, porque debe multiplicarse. La mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Amén. Pero entonces hay que ser fieles receptores. Cuando retenemos fielmente lo que recibimos de parte de Dios, Dios entonces, cuando somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Amén. Dios nos va poniendo, es el mismo Dios. No vamos a buscar nosotros mismos, a inventarnos nada, porque si nos inventamos algo, lo que hacemos es destruir todo, metemos nuestra mano sucia y ahí dañamos todo. Pero cuando es el Señor, descansamos en Él y el propio Señor va haciendo, va trabajando, va poniendo, va abriendo las puertas. Pero entonces es necesario que vayamos entendiendo el odre de Dios. Amén. Porque si el odre es viejo, entonces no puede contener el vino nuevo. Y el odre nos habla de la iglesia, del nuevo hombre y de la iglesia. Hoy no vamos a hablar de eso, pero el Señor quiere la plenitud en su iglesia y la madurez. Entonces abramos ahí en Efesios de nuevo. Ya leímos los primeros versículos, vamos a volver a leerlos. No nos detenemos ahí porque nos detuvimos un poco en algunas expresiones que el Espíritu nos detenía ayer. Que eso quedó grabado, hermanos, si alguno quiere tenerlo. Eso es libre, amén. Pero lo digo no diciendo que esa sea palabra infalible. La palabra infalible es la Biblia. Y lo que decimos hay que examinarlo a ver si es así. Y si es así, ojalá les sirva y nos sirva. Amén. Entonces, Epístola a los Efesios capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso es un candelero. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí dice, por la voluntad de Dios. Y esta epístola nos habla mucho de la voluntad
de Dios, del misterio de la voluntad, como uno de los misterios de Dios. Dios tiene muchos misterios, pero ya revelados, y uno de ellos es el de la voluntad de Dios, y eso está revelado acá. Ahora nosotros, por su Espíritu, nos lo revela a través de la palabra de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un dador alegre. Amén. Dios es generoso. Dios, el Señor, es lleno de gracia y de verdad. Dice que nos bendijo con toda bendición. O sea, no hay que buscar fuera de Él. Si empezamos a buscar fuera de Él, en nosotros mismos o en otra cosa, ahí vamos a desviarnos. Hay que buscar en Él. En Él. En Él está toda bendición. En Él mismo. En Dios. Amén. Todo empieza por Dios. La obra de Dios es la obra de Dios. A veces podemos decir, estoy haciendo la obra de Dios, y estás haciendo lo tuyo propio. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es la que Él hace en nuestros corazones. Es la que Él hace a través de su palabra en nuestra vida. Es aquella que el Señor siembra en nuestro corazón para producir fruto en abundancia, y que el Señor halle buena tierra en nosotros para que esa semilla dé fruto en abundancia, que no la ahoguen las espinas, que son los afanes de este siglo, que no haga daño a las piedras donde no puede penetrar bien las raíces, no hay profundidad de raíces. Entonces cuando vienen las dificultades y las pruebas, se aparta fácilmente. Mucho menos que sea de la semilla que cae junto al camino, que vienen los pajarracos, que son los demonios, y se la roban, ¿sí? Sino que caiga en buena tierra, y esa tierra, explica el propio Señor, es el corazón. Que caiga en buena tierra para que dé fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Que el Señor tenga misericordia y haya en nosotros buena tierra para que produzca un fruto abundante. Dice entonces, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aleluya. Lo que viene de lo alto del Señor, lo que es de Dios en Cristo Jesús. Amén. Esa es la bendición espiritual. Lo de Dios en Cristo, lo que Él ha conseguido a favor nuestro, en su encarnación, en su vida, en su muerte, en su crucifixión, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su entronamiento a la diestra del Padre, en su envío del Espíritu, ahora como sumo sacerdote. Todo eso es el contenido de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y que en eso hay que entrar punto por punto para estudiarlo, para conocerlo y apropiárnoslo. Eso es mucho. Mucho. Cada cosa tiene mucha riqueza. Dice, según nos escogió en Él. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, y eso es en los lugares celestiales. En Cristo, aleluya. Es en Cristo. Según nos escogió en Él. El Padre nos escogió en Cristo. Y ayer leíamos algunas expresiones acerca de la elección, la predestinación, el conocimiento anticipado de Dios, para ver realmente en dónde se ubica la palabra de Dios, que no se va a un extremo ni al otro, sino en dónde se ubica el Señor, y eso lo leíamos ayer. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ya Él nos conocía, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracias al Señor. Porque esa frase sola, santos y sin mancha delante de Él, ¿quién es suficiente? Ninguno. Pero por eso se lo dice en base a la provisión, a toda bendición espiritual del Padre en Cristo Jesús. Ahí está la provisión, ya en Cristo está todo el contenido para esto. Amén. Para esto. Esta misma frase la usa, separemos aquí en Efesios. Separemos aquí eso, ya volvemos. En el libro de Efesios, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que Pablo ve el matrimonio natural aquí como una figurita del verdadero matrimonio celestial.
entre Cristo y la iglesia. Ahí nos habla la Biblia de los misterios, el misterio del matrimonio. ¿Sí? Mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Ese es el verdadero. Y todo lo demás es una figurita. Y bien imperfecta en nosotros porque hemos sido afectados por la caída y ahorita el Señor ya nos perdona y estamos en el proceso, ¿sí?, de madurez. Pero Pablo quiere que veamos el misterio. Y dice, como Cristo amó a la iglesia, aleluya. Y Cristo nos amó a cada uno de nosotros, amén. Se entregó pero cuando Cristo se entregó, Pablo vio algo, Él se entregó por la iglesia. ¿Sí? Entonces por eso debemos conocer el misterio de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los ojos de una bella mujer son hermosos ahí en su rostro, bien puestecitos. Pero si andan por ahí rodando, eso es muy tenebroso, ¿verdad? Así es cuando nosotros no entendemos el misterio de Cristo, el cuerpo de Cristo, y andamos separados. Eso es tenebroso, es terrible, es asustador. Así mismo, amados. Entonces debemos conocer y saber lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Cristo amó a la iglesia, amén. Y los hermanos saben que la palabra del Señor, iglesia, no se refiere a un grupo particular, ¿sí?, a un grupo X o Y. Entonces, la iglesia, cuando habla la Biblia de iglesia, habla de la suma de todos los creyentes, todos los que hemos sido redimidos, limpiados por la sangre de Cristo y regenerados por su Espíritu, hemos nacido de nuevo por su Espíritu, somos la iglesia, amén. La Biblia habla de eso como la iglesia, de todos los creyentes, ¿sí? Esa es la iglesia. Aquí no está hablando de algo particular, amén. Aquí no está hablando de bautista, pentecostal, metodista o alguna sede o algo, no. Está hablando de la iglesia como el conjunto de todos los creyentes, ¿sí? Y esos manifestados como un candelero en cada localidad. Esa es la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia. Amén. Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. O sea que Cristo se entregó por todos nosotros como iglesia. Así nosotros debemos pedir al Señor que nos abra los ojos para vernos como iglesia. Porque Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Y Cristo nos hizo miembros unos de los otros. Esa es la revelación del cuerpo de Cristo, del nuevo hombre, que está conformado por la cabeza, que es Cristo, y todos los creyentes como el cuerpo de Cristo. La revelación del nuevo hombre en el Nuevo Testamento. Entonces es muy difícil que el pulmón diga, ay no, yo estoy cansado de ese riñón. Es que respirar, eso sí, entonces hacemos ministerio pulmonar y rechazamos el riñón, pero sin riñones no morimos. ¿Sí? O dice el riñón, no, es que ese páncreas, no, eso no sirve para nada. Que no sirve para nada. Quita el páncreas a ver qué te pasa. En cambio, somos miembros los unos de los otros, amados. No nos podemos separar en ministerios particulares. No podemos ser ministerialistas, no podemos ser denominacionalistas, ni tampoco no denominacionalistas, sino somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. No vamos a pelear con nadie, ni nada, sino somos el cuerpo de Cristo. Porque de lo contrario estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Dice, la boca no diga, no necesito el pie. Ni el pie tampoco diga, no necesito la boca. Ahí está muy claro en 1 Corintios, como enseñanza apostólica del apóstol Pablo. Somos miembros los unos de los otros y por un solo espíritu hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Amén. Entonces la iglesia no puede estar separada por ministerios, sino todos los ministerios deben servir a la única edificación de la casa de Dios. Eso es lo que muestra la Biblia. No puede estar dividido en pastores, porque un verdadero pastor va a rendirse a Cristo y a servir a todos los hijos de Dios en todo lugar, en esa ciudad. No hay ministerio profético ni apostólico, iglesia apostólica, iglesia ministerialista. Eso no es de Dios. Eso es dividir el cuerpo de Cristo.
Y eso es un accidente en la historia de la iglesia. Esa no es la revelación del Nuevo Testamento, amados hermanos y hermanas. Amén. Eso es algo producido por causa del pecado del hombre. Eso es un pecado. Si es un pecado mentir, ¿cuánto más robarle la novia? Violar la novia de Cristo. Perdónenme la palabra. Pero Juan el Bautista, el profeta, dijo: yo soy el amigo del esposo. Y le preparó el camino para que se encuentre con su esposa. Le preparó el camino a Yahvé, dice. ¿Sí? Pero se hizo a un ladito ya. ¿Sí? Pero muchos seguían todavía con el Bautista. Se quedaron ahí. Y gracias a Dios, pues bueno, Juan el Bautista fue un siervo fiel, ¿sí? Pero el Señor permitió que le quitaran la cabeza, porque solamente debe haber una cabeza: Cristo Jesús. Amén. Y eso no vamos a hacer nosotros, al estilo yihad como el Islam. No se trata de eso. Sino que el Señor sabe, ya se acabó el tiempo de Juan el Bautista. Él le preparó el camino al Señor. Amén. Él vino en el espíritu de Elías y le preparó el camino a Jehová de los ejércitos. Amén. Al esposo, para que se encontrara con la esposa. Amén. Entonces yo sé que esa es la revelación de la palabra. Amén. Ese es. Amén. Amén. Y entonces el Señor dice: amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Pero el Señor no nos llamó a pelearnos. Ahora no vamos a pelearnos no, todo lo contrario. Es para participar en el ministerio de la reconciliación, porque a paz nos llamó a Dios. Amén. No a contención. Porque donde hay contención hay toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos. Amén. Amén. No es para ponernos y provocar más división, no, es para poder rendirnos al Señor y clamar a Él, para que Él cumpla su propósito en nuestra vida, por lo menos con un remanente. Amén. Podamos vencer. Al que venciere, le dice el Señor, le daré esto y aquello. Amén. Es para eso, es para que el Señor gane más en nuestro corazón, más espacio, se ensanche nuestro corazón. Como le decía, ensanchaos también vosotros, corintios, porque los corintios empezaron a ser estrechos en su propio corazón, con los problemas que tenían. Dice: he aquí hemos abierto nuestro corazón, oh corintios, ensanchaos también vosotros. ¿Sí? Y vosotros decís que reináis, pues ojalá reinásemos también nosotros con vosotros para que en realidad reine. Porque no se puede reinar uno solito, se reina como cuerpo. Se reina en base a la revelación del misterio de Cristo, la revelación del Evangelio. Amén. De la palabra del Señor, del nuevo pacto, las cosas nuevas y las eternas, porque el Señor siempre es nuevo, Él es el eterno, Él siempre es nuevo. Los que nos envejecimos fuimos nosotros por la caída. Y empezó el viejo hombre, pero el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo y fue sepultado ya una vez y para siempre. Ahora con Cristo también hemos sido con Él juntamente resucitados para nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? La vida del Espíritu, la vida del nuevo pacto, del ministerio, la reconciliación del Espíritu. Amén. Para que vivamos en la fe. Dice: y se entregó a sí mismo por ella. El Señor se entregó por su iglesia para santificarla, es decir, para separarla, habiéndola purificado. Mira esto, habiéndola, verbo pasado. Ya nos purificó, hermanos, aleluya, en Él, en el lavamiento del agua por la palabra. Y el Señor ahí en Juan 15, en la parábola de la vid verdadera, le dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Pero además habla también de una necesidad de ser podados para seguir siendo limpiados y limpiados para dar más fruto. Así como un árbol tiene que estar siendo podado, da una buena cosecha, después empieza a crecer muchas ramas, entonces toca otra vez podar para la próxima cosecha sea también buena. Y el Señor y el Padre es el agricultor, amén. Él es el labrador, el agricultor, y Él es el que cuida, entonces sus manos estamos seguros. Él es el que nos abona, el que nos riega, el que nos cuida, el que nos defiende, y además baja los frutos con delicadeza, amén. Entonces con las ovejas nuevas también hay que ser cuidadosos, porque dice que el Señor trata con delicadeza las recién paridas, amén. Así y así, y el Señor va trabajando de generación en generación, y el Señor es como una vid, ¿sí? Con muchos pámpanos,
por decir que cada pampa no es una iglesia local. Y el Señor se va extendiendo a través de todas las generaciones hasta la venida, la segunda venida. Y así hasta cielo nuevo y tierra nueva. Y la nueva Jerusalén también tiene un río, que es el río del Espíritu. Tiene un camino que nos habla de Cristo, pero tiene una vid, porque es un árbol que está al lado y lado. Tiene que ser una enredadera, una vid. Amén. Ya ha culminado el propósito de Dios allá en la nueva Jerusalén, porque el Señor nos está llevando hacia la nueva Jerusalén. Esa es la culminación del plan de Dios en la nueva Jerusalén, allá. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que, es decir, con el objetivo de presentársela a sí mismo. O sea, el Señor hace todo este trabajo, se entregó, nos santifica, nos purifica, nos lava para presentarnos. Él lo hace. Si nos ponemos en sus manos, en su seno, en sus brazos, Él lo hace. Si lo buscamos a Él, Él nos prepara. Amén. Así como podemos prepararnos, Él nos prepara. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una. No 3 uñas por acá, no. Una iglesia gloriosa. ¿Verdad? Dice, que no tuviese mancha ni arruga. Aleluya. Y Él se la va a presentar. ¿Sí? Y si Él se la va a presentar, Él lo hace, amados. Amén. Él dijo que se la va a presentar. Amén. Ahora nosotros debemos entrar en la corriente del Espíritu de la revelación del Nuevo Testamento. Y ahí estamos incluidos en Cristo. El Padre nos puso en Cristo, leíamos ayer. Y ahí el Señor va haciendo su trabajo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, como habíamos leído ayer. Santa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el Señor hace eso en base a lo que Él ya logró. Ahora el Señor lo está aplicando por su Espíritu en nuestra vida. Y eso es lo que debemos ir conociendo para que eso vaya siendo más efectivo en nosotros. Ya es un hecho en Cristo y por el Espíritu nos es dado, pero en la medida que vamos sabiendo, nos vamos apropiando de aquello por la fe, lo vamos recibiendo, vamos siendo conscientes y entonces eso empieza a trabajar en nuestra vida y además a través de nosotros también. Es muy hermoso, dice, amén, sino que fuese santo y sin mancha. Entonces, ahí en Efesios 1 decía, verso 4, segunda parte del verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, recordemos siempre, es en base a la obra de Dios en Cristo y a toda bendición que nos fue dada en Cristo Jesús, en los lugares celestes en Cristo, en base a eso. En amor, habiéndonos predestinado, y de eso hablamos un poco ayer, digamos, hablando de los términos, ¿sí? Pero hoy vamos a entrar un poquito más en el sentido de la vida de esto. Dice, ayer vimos un poquito el ladrillo y vamos a ver un poquito más el corriente de vida. Ayer fue el ladrillazo un poco en cuanto a eso. Pero dice, habiéndonos predestinado. Predestinar es dar un destino por anticipado, amén, a los creyentes. El Señor, cuando habla de predestinación, generalmente habla del destino que Él tiene para sus hijos, amén. Los que creen en Él, porque Él ya sabía quién iba a creer en Cristo, les dio un destino por anticipado. Y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habla de su voluntad de nuevo. Más adelante va a hablar del misterio de su voluntad, pero aquí es la segunda vez que en un solo capítulo ya habla 3 veces de la voluntad divina. Mira que el Señor tiene un afecto. El Señor tiene afectos. Amén. Y por eso nosotros tenemos afectos, porque estamos hechos a su imagen y su semejanza. Sino que los nuestros están distorsionados por la caída, por el pecado, pero están siendo moldeados a Él. Amén. Entonces, según el puro afecto de su voluntad, o sea, su voluntad tiene un afecto. ¿Cuál era? A ser adoptados hijos suyos. Amén. Por medio de Jesucristo. Aquí me quiero detener un poco en esta frase. Ser adoptados hijos suyos. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí hay que detenernos un poco. Porque en el español nosotros hablamos de adoptar solamente en el sentido de alguien que no es hijo para volverlo hijo. Pero no siempre en la Biblia habla así.
Aquí la palabra ser adoptados hijos suyos es una palabra griega, que es la palabra huiotesía. Huiotesía. Y hay dos palabras en el Nuevo Testamento, en el griego, para hijos. Y el Señor habla de los hijos huios y de los hijos tecnón. Los hijos tecnón son los niños pequeños, los hijos inmaduros. Y los huíos son los hijos maduros de Dios. Es decir, que el destino por anticipado que Dios nos ha dado es ser hijos maduros. O sea, es ser llevados a la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura del varón perfecto. Amén. La medida de la estatura. Hay una estatura que el Señor está alcanzando en nosotros, que es la medida de la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Amén. El Señor tiene una medida con el cual mide todas las cosas, y es su Hijo Jesucristo. No nuestras medidas particulares, que nos quedamos muy cortos nosotros solitos, pero es la medida de Cristo para llenar toda la iglesia de Él. Esa es la medida del Señor. La medida del Señor es muy amplia y nosotros necesitamos la ayuda del Señor y muchas veces quebrantamiento de parte de Dios. Por eso todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito al cual hemos sido llamados, al propósito de Dios. No podemos sacar ese con palabra del contexto, ¿sí? Vamos a leer en Romanos, lo leímos ayer, pero haciendo otro énfasis. Hoy vamos a leer con el énfasis que nos tiene el Señor en este momento, Romanos 8, para ver cuál es el bien que habla ahí. Dice 8:28, y sabemos, ¿qué sabemos? Ojalá que lo sepamos. Y como ya lo estamos leyendo, si no lo sabíamos, lo vamos a saber. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces uno dice, ay, todas las cosas me ayudan a bien, para estar yo mejorcito, Señor. No, vamos a ver cuál es el bien de Dios. ¿Cuál es el bien? Conforme a los que conforme a su propósito, el de Dios, han sido llamados, porque somos tan egoístas que estamos muchas veces muy encerrados en nuestros propios propósitos. Y nosotros debemos más bien entrar en la corriente del propósito de Dios, en el hilo, en el carril del propósito de Dios, en la dirección del Señor. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que el Señor nos está conformando a su propósito. Ese es el bien que dice acá. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, un destino anticipado, propósito. Si ves que la palabra nos habla de propósito, de voluntad. Amén. De un destino por anticipado. ¿Cuál es? El que el Señor nos da a sus hijos. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Estamos siendo conformados, amados hermanos, a la imagen de su Hijo. El Señor nos está dando como iglesia, amén, como iglesia, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. Amén. Ese es el objetivo. Pero recuerde todo esto en base a lo que Él ya nos ha dado, porque mira lo que dice. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor no se queda contento solamente con uno. El Señor no es como la era moderna, que solamente de un hito. No, el Señor quiere muchos. Por eso el Señor le dijo a Adán y Eva, multiplíquense. Amén. El Señor le gusta eso, la abundancia. Amén. Y de lo demás se encarga el Señor, como dicen los paisas allá en Colombia. Dice que los niños vienen con arepa debajo del brazo ya. Y esos paisas tenían 15 hijos así. Y ninguno se moría de hambre. No comían caviar, pero comían agua de panela. ¿Panela se llama aquí? ¿La panela? Papelón. Papelón, agua de papelón. Con arepa. Y crecían fuertes. El caviar hasta daño nos puede hacer, ¿no? Pero el Señor es así. Amén. Amén. Entonces dice el Señor, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Muchos hermanos. Muchos hermanos, amados hermanos. Muchos semejantes a Él. Amén. El Señor nos habla de primicias. Las primicias es Cristo mismo. Amén. Pero luego nosotros en su venida. Amén. Él es el primogénito. Él es las primicias. Y si las primicias son excelentes,
el resto de la cosecha va a ser excelente. Y el Señor es la excelencia en el mismo. Entonces en el Señor, en la cosecha, en la venida del Señor, va a cosecharlo de Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy, Señor Jesús, ya es un hecho en Cristo. O sea, ya la provisión ya está dada en Cristo. Ahora nosotros debemos beber de la fuente de la vida. Beber del Señor y alimentarnos y caminar en ello. Por la fe. Andar por la fe. Amén. Andar. Ese es un andar por la fe en la silla de ruedas automáticas. O sea, nos sentamos y andamos así en el vehículo automático. Andamos, pero en Él, sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén. Andamos en Él. ¿Sí? Nos sentamos primero. Efesios habla de esa posición de sentarnos en Cristo, descansar y recibir del Señor. Sentados. Ya no cargo con mi propio peso, sino todo el peso se lo echo a la silla. Y la silla está soportando mi peso. Sentado. Ya Cristo me soporta sobre sus hombros. ¿Amén? En su obra consumada. Pero ahora empiezo a andar, espicho aquí el botón y me lleva. Y camino yo en Él. Yo voy en Él. Él no me anula, pero yo voy en Él y Él conmigo. Y voy en la dirección del Señor. Amén. Y vamos permaneciendo en Él. Firmes en la victoria que Él ya ha ganado. ¿Sí? Entonces hay que ir entendiendo poco a poco estas cosas. En base a las provisiones que podemos andar. Y os daré un espíritu nuevo y haré que andéis. ¡Aleluya! Esa es la promesa del nuevo pacto. Perdonar nuestros pecados, lavarnos de nuestros pecados con agua limpia, quitarnos el corazón duro de piedra, darnos uno de carne, darnos un nuevo espíritu. Esa es la vivificación de nuestro espíritu y además poner su espíritu en nosotros para que andemos en sus estatutos. Si no es por Él, no podríamos andar. Amén. Tú te lo propones, y Señor, ya no voy a volver a mentir, no voy a volver a mentir. Te llaman por teléfono, ay Señor, me tocó mentir. Porque, hermano, hay que decir, Señor, yo no quiero mentir. Tú eres la verdad, Señor. Y tú me ayudas para andar en la verdad y el Señor contigo. Señor te fortalece, te da valentía para ser verdadero. Amén. A ser verdadero, ¿sí? Uno cuando va con los hijos y uno dice, no mire. Y él dijo, ¿qué papi? ¿Qué no miro? ¿Qué es lo que no debo mirar? Así es el ser humano. Y dice Pablo, si no fuera por el mandamiento que me dijera, no codiciarás. Pero ahí me hallé yo pecaminoso. Y por eso la ley me mató, la ley me mata. Sí. La ley es para mostrar el veredicto de Dios de que somos pecadores y gracias a Dios por la ley. Amén. Y la ley no es anulada, la ley ha sido perfeccionada en Cristo. Lo único es que nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Ahora Cristo es la provisión para andar en Él, en sus estatutos. Y es más, el Señor superó la ley, porque el Señor en la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Ahora dice el Señor, el que te hiera en una mejilla, ponle la otra. El que te obliga a llevar una milla, llévalo con él 2. El que te pide la túnica, ni aun la capa le niegues. Ora por vuestros enemigos. Darle de comer a vuestros enemigos, darle de beber a vuestros enemigos. ¿Y cómo eso fluye del amor de Dios? Eso fluye del amor de Dios. Si yo pongo en una cartelera, hermanos, estos son los 12 nuevos mandamientos. Uy, hermanos, qué carga, qué fastidio. Y ahí vas a estar tú bajo la acusación de Satanás. En cambio, cuando dice, el Señor nos ha provisto, sigue al Señor en tu espíritu. ¿Sí? Tú ibas por ahí, y alguien te pide, ves a alguien con necesidad y sabes que tienes. Uy, Señor. Bueno, voy a darle 5. El Señor, 5 no es suficiente, dale 8. Ay, Señor. Y ahí, pero el Señor, por amor a ti, y te da una alegría, el Señor te pone la alegría y lo haces con amor. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Así? Doy eso como un ejemplo, perdónenme, no quiero hablar para manipular conciencia ni nada, ¿no? Pero y en todos los sentidos, amén. Y en todos los sentidos de la vida, amén. El Señor lo hace así. Entonces, gloria al Señor, hermanos. Hay que confiar que su espíritu de vida nos vivifica, nos fortalece para poder andar en Él. Gracias, hermano. Él nos vivifica y nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Ahí está, todo lo podemos. Estamos nosotros en una acción nuestra, en una fe activa. Amén. No es una fe pasiva, sino activa. Todo lo puedo, pero es en Cristo que me fortalece para cumplir toda obra de buen propósito del Señor. Amén. Toda buena obra.
Pero ¿cómo lo podemos? Porque Él nos fortalece. Señor, fortaléceme. Me fortalezco, Señor, en ti. Me tomo por la fe en tu palabra. Así no sienta nada, así no vea nada, pero no importa, porque no es por el sentir. Amén. El Señor nos dice, justificados pues por el sentir tenéis paz para con Dios, no por la fe tenemos paz. Amén. Es por la fe, el creer las cosas invisibles y eternas de Dios, que la fe son las que sustancian aquellas cosas. Señor, tú dices en tu palabra, tú me lo has dado en Cristo. Amén. Y caminas por la fe. ¿Cómo lo vas a hacer? No te preocupes. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No te preocupes, Dios lo hace. Vamos confiando en el Señor. Vamos confiando en Dios. Que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Todas las cosas. Si es de parte de Él, Él lo va a hacer. Él lo hace. Entonces por eso dice ahí, ¿no? Ya en Cristo está la provisión. Porque tú no te ves glorificado, pero ves a Cristo glorificado. Y para el día de su venida ya es la provisión para nuestra glorificación. Es la provisión para nuestra santificación. Es la provisión para nuestro andar. Así como ha sido la provisión para nuestro perdón y nuevo nacimiento. Amén. Entonces sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, aleluya. Aleluya, que no hay diablo que nos pueda condenar. Nos acusa porque ese es el arma ahora, la acusación. Es el acusador de los hermanos día y noche. Pero ahora debemos confiar en el Señor. Dios nos justifica, el Hijo es el sumo sacerdote. El Espíritu Santo es el Paracletos, que se pone al lado nuestro. ¿Sí? Para hacer efectivo aquello, para transmitirnos aquello, para aplicar aquello de Cristo en nosotros ahora. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aleluya. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, cada una de estas frases es muy grandiosa. Amén. Entonces, amados, confiarnos en la provisión de Dios que es en Cristo, pero esa provisión es para llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, llevarnos a la madurez, hijos maduros de Dios. La juiotesía es lo que quiere decir acá, llevarnos a ser hijos maduros, nos predestinó para hacernos hijos maduros de Dios. Amén. Vamos a leer aquí en Romanos. Estábamos en Romanos, volvamos a Romanos 8, que es un capítulo riquísimo, Romanos 8, ¿verdad? Y qué coincidencia que le haya quedado el número 8, porque el número 8, claro, la Biblia fue escrita sin capítulos y versículos, pero una coincidencia, porque el número 8 nos habla de la resurrección. Amén. Que Cristo resucitó al octavo día, o sea, al tercero después de su muerte, pero digamos al octavo de la semana, que es el primero de la semana. Amén. Como dice, nos vemos de hoy en 8 días, así, el octavo, el domingo. Y nos habla de la provisión de la resurrección, que es el Espíritu. Amén. Y nos habla después de la resurrección, de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? Coincidencialmente quedó ahí en el 8. Y el 7 nos habla de la completación, porque ahí viene a hablarnos de un problema que Pablo empezó a ver en él, una condición del hombre ya regenerado, pero él mismo tenía esas cosas, pero la completación es Dios. Estamos completos es en Dios, no en nuestra técnica, lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces Pablo intentaba y allá y intentaba, él quería hacerlo, lo que no puedo hacer, y lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es eso lo que hago. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará? Antes era cómo me libro, a ver cuál es la manera, la técnica, la forma, el día, me levanto con el pie derecho, con el izquierdo, ¿cómo le hago? Lo saludo con la mano derecha, con la izquierda, le doy la espalda, así. Entonces es un enredo, es una esquizofrenia completa. Ese es el mundo religioso sin Cristo. Es una locura. Ya Pablo maduro tiene, porque es una realidad. Ya Cristo ha hecho tanto, pero el asunto es que a veces pensamos que eso está en nosotros mismos, en nuestra carne, y en nuestra carne no hay sino maldad. El pecado que está en nuestros miembros. La respuesta y la completación, el número 7 es Cristo, más gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí estamos completos. De lo contrario nos quedamos en nosotros mismos. Amén. Ahí nos quedamos en nosotros mismos. Si el Señor nos concede
algunos días, quisiera ya después mirar algunas cosas ya con más detenimiento, si el Señor nos concede. Pero por ahora sigamos acá. Dice así. Íbamos al 8, ¿verdad? Sí, 8, versículo 16 dice así. Dice, el Espíritu mismo, aquí es el Espíritu Santo, amén, da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nuestro espíritu humano. Como dice el Señor, os daré un nuevo espíritu, que es el espíritu que estaba muerto, pero ahora lo va a vivificar por la vida de Él, amén. Ha venido a morar el Espíritu Santo, y pondré mi espíritu en vosotros, para que andéis. Y yo haré que andéis. El Señor dice, yo haré. Hay que confiar, tomarnos de esa base de la provisión para andar. Él hace que andemos en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no eres anulado, pero tú lo puedes, pero es en Cristo que Él te fortalece. Y es algo real en el Señor. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí la palabra es teknon. O sea, todo hijo de Dios ha recibido testimonio en su espíritu de que es un hijo de Dios. Amén. Hemos recibido el testimonio del Espíritu. Ya somos hijos de Dios. Amén. Ya lo somos. Pero el Señor no solamente quiere que nos quedemos ahí. Por eso en el 14 había dicho, porque todos los que son guiados, hay un asunto, es, Señor, tomado testimonio, he nacido de nuevo, ya sé que soy un hijo, pero ahora, inclusive aquí esa palabra en el griego, la palabra guiados, está en el presente continuo, o sea, ser guiados constantemente. Aquellos que han aprendido a oír la voz del Espíritu, la dirección del Espíritu, también la reprensión del Espíritu, amén, por la palabra del Señor. Ha aprendido a escuchar más la voz del Señor, a seguirlo a Él, según su palabra. Ya ha experimentado cada vez más la fortaleza del Señor, la mano providente de Dios en su vida. Amén. Por eso dice, podemos leerlo como está en el griego, porque todos los que son guiados constantemente por el Espíritu de Dios, estos son judíos de Dios, son hijos maduros de Dios. Amén. Hijos maduros. Hacia allá nos está llevando el Señor, hacia la madurez. Entonces nos habla de llevarnos a la madurez. Amén. A una dependencia constante del Señor. ¿Sí? Nosotros mismos somos débiles, amados. Somos frágiles. Pero gracias al Señor que el apóstol Pablo en su madurez dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias a Dios. Porque el Señor toma ocasión de mi debilidad para demostrar su poder, porque es que Pablo estaba perseguido, azotado, en naufragios, aguantando hambre. Muchas cosas le tocaba pasar de vez en cuando. Amén. A veces había escasez, a veces abundancia, pero todo en Cristo lo podía, que lo fortalecía. Pero entonces ahí dice que en medio de todas las situaciones, en ese contexto de 2 Corintios, donde muestra cuál es su ministerio sufriendo acá, allá, tantas cosas, difamaciones, falsas acusaciones, cosas, tanto por lado y por todos los lados, mucha dificultad. Pero el Señor toma ocasión de nuestra debilidad para demostrar su poder. Dice inclusive ahí al comienzo de 2 Corintios que Dios es Dios de toda consolación, para que nosotros también consolemos con el consuelo que da Dios. Aprendemos a ser consolados por Dios, porque a veces nuestro consuelo se convierte como la consejería de los amigos de Job, que no es ningún consuelo. Pero sí, ahí vamos aprendiendo el consuelo de Dios directo en el medio del sufrimiento, para que como Job, él clamó por sus amigos después. Él dijo, me arrepiento en polvo y en ceniza, cosas demasiado grandes para mí, cosas que no entendía. El Señor dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Y ahí sí consolamos con el consuelo que da Dios, que es el de Cristo. ¿Sí? Entonces dice, inclusive tuvimos hasta sentencia de muerte nosotros mismos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que da vida a los muertos. Porque mientras que uno está todo fácil, la cuenta de ahorro llena, la alacena llena, la familia bien, todos sanitos, pues ahí no hay que confiar en Dios.
O sí se confía, pero realmente no se está bien pegadito ahí, gimiendo y clamando, hasta que uno empieza a aprender, Señor Jesús, si no es por ti y por tus misericordias, ya estaría muerto. Pablo había aprendido en naufragio, en alta mar. O sea, Pablo aprendió de verdad. Por eso el Señor, cuando lo llamó, le dijo: y le mostraré cuán necesario le es sufrir por causa de mi nombre. Amén. Llevará la palabra a unas reyes, a judíos y a gentiles, pero además le será necesario aprender cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. ¿Y Pablo qué hacía para confirmar a las iglesias, hermanos? ¿Cómo confirmaba? Tranquilos, hermanos, eso incube en su mente, que eso le va a venir riquezas y Mercedes-Benz y yates. No, hermanos, ¿sabes cuando Pablo hizo el primer recorrido y después volvió para confirmar los ánimos de la iglesia? ¿Sabe cómo confirmaba Pablo los ánimos de los discípulos? A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Así confirmaba el ánimo. Así sabemos, hermanos. ¿Sí? Mira, así estamos afirmados, o si no somos engañados. Dice el apóstol, y dice el apóstol Pedro, dice que armados de este pensamiento, hay que armarnos. ¿Qué quiere Satanás con la predicación contemporánea? Desarmarnos. ¿Cómo nos armamos de ese pensamiento? Que así como Cristo padeció, nosotros también debemos padecer. Y también dice Pablo en Filipenses que Dios no solamente nos concedió creer en Él, sino también sufrir por causa de Él. Es un regalo de Dios. Amén. Sufrir por causa del Señor. Antes sufríamos: ay, Dios mío, se me acabó aquí esto, ay, mi vestido se me rompió. Ay. No, hermanos, qué pura vanidad. Ahora sí, ahora es: Señor Jesús, gracias porque me concedes. Bueno, el Señor nos fortalezca. No quiero ser como Pedro, que se pone a decir, sino, pero el Señor sí, hay que confiar en la intercesión del Señor constante, en el poder del Señor. No buscar nosotros poner la cabeza. No. Pero cuando el Señor permite alguna cosa, ay, Señor, quiero ver tu poder. Ayúdame, Señor. Tú sabes lo frágil que soy, pero tú me ayudas, Señor. Quiero verte a ti. Quiero experimentarte a ti. Amén. A través de muchas tribulaciones, así se confirman los ánimos de los discípulos. Amén. Sí. Ay, hermanos queridos. Recibe el poder. Sí. Amados hermanos, el Señor nos llamó a seguir sus pisadas. Amén. Ay, Señor. Amén. Confirmo, hermano. Amén. El Señor nos llamó a seguir sus pisadas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, allá en Lucas, dice el Señor, dice que los reyes de la tierra busquen el primer lugar en todas las cosas, ¿no? Pero dice: no así entre vosotros. No así entre vosotros, sino que el que quiera ser el mayor, hágase como el más pequeño. Dice: mas vosotros son los que habéis estado conmigo en mis pruebas. Por tanto yo os asigno un reino para que sentéis sobre 12 sillas. Y el Señor en Apocalipsis 20, habla de que los que vencen a la bestia, la marca de la bestia y el número de su nombre y su nombre, el Señor los pondrá sobre tronos para juzgar. El Señor dice que nosotros mismos vamos a juzgar a los ángeles. Claro, a los caídos, a los buenos, están ahí trabajando y peleando y batallando y sirviendo y todo, en una guerra celestial que hay a toda hora, y sirviendo también a Dios, y sirviendo a los herederos de la salvación, es decir, a los creyentes. Pero los demonios están ahí, que son ángeles caídos, ahí atacando, y nosotros vamos a juzgar. En ese día el Señor nos va a mostrar la realidad. Ay, ese ángel caído quiso accidentarme, si no fuera por la protección del Señor, y ahí vamos a juzgar a los ángeles. Sí. Usted fue el que hizo para tentarme y tal. Y vamos a juzgar. Entonces, ¿cómo no vamos a juzgar las cosas más pequeñas de esta vida? Amén. Juzgarnos delante de Dios, a la luz de Dios. Señor, tu luz, tu palabra es verdad. Amén. No acepto mi pecado en mi vida, Señor. Soy un miserable, ayúdame, perdóname y ayúdame, de todo corazón te lo pido, Señor, porque quiero ser igual a ti. Señor, tú sabes que para mí es imposible. Trato de hacer y no puedo, y lo que no quiero hacer eso hago, pero gracias a Dios por Jesucristo, que me fortalece, que me vivifica en su espíritu de vida. Amén.
Entonces, estos son los judíos, los que son guiados constantemente por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en la edificación es necesario el sufrimiento, el ser rechazados. El Señor dijo, si esto hicieron en el árbol verde, ¿cuánto más harán en el seco? ¿Cierto? Ay, hermanos amados, el Señor no tuvo una piedra donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas y los aves de los cielos, los cuervos y los gallinazos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. Jacob por lo menos tuvo una piedra, el Señor ni una piedra. Amados hermanos, así nos amó el Señor. El Señor nos ayude, ¿me? Nos ayude y que nuestra confianza no esté en otra cosa sino en el Señor, para no poner las cosas como si fueran Dios. Nuestra confianza debe estar en el Señor, es el que nos provee, nos sustenta, nos da la salud, la fortaleza, el ánimo. Todas las cosas están en Él. Amén. El Señor tenga piedad y misericordia de nosotros. Yo me sorprendí en estos días, un hermano que se llamaba Arthur Burt, vivió hasta los 103 o 104 años y vivió por la fe desde los 17 años. Predicando, claro, el Señor lo llamó a eso, Él no se inventó eso, el Señor lo respaldó. A veces tenía que dormir en el piso, otras veces en una mansión. Eso depende, ¿verdad? De todo. Pero el Señor cuidó su salud y lo cuidó hasta los 104. La vez pasada se partió con el Señor el hermano Lance Lambert, un siervo de mucha altura espiritual. En el 10 de mayo del 2015, me acuerdo porque yo aprecio mucho a ese hermano, lo quería conocer y no pude, pero por lo menos he conocido algo de su ministerio. Y era un fiel siervo de Dios, vivió hasta los 80 y tantos años por la fe, renunció a sus riquezas, que pertenecían a cierto linaje que no lo voy a decir por la grabación, y renunció a todo eso por causa de Cristo cuando conoció al Señor, y de rodillas alcanzó lo que alcanzó. Amén. Entonces el Señor nos dé la fortaleza, nos dé el ánimo, porque es precioso, vale la pena servir al Señor, amados. Vale la pena seguir a Cristo por donde quiera que Él vaya, porque nos va a recompensar en su venida, aunque no lo hacemos por la recompensa sino por amor, pero Él sí va a recompensar, así como también va a disciplinar aquello que no sigamos al Señor. Amén. Aunque no se pierde la salvación, pero sí ahí va una disciplina temporal. Amén. Que de eso también debemos después entrar un poco para hacer una diferencia entre las cosas, la salvación y la disciplina, no pérdida de la salvación. Amén. Sino disciplina. Amén. Entonces el Señor, ya somos hijos por la fe, pero el Señor quiere llevarnos a ser juiotesía, hijos maduros. Amén, amados. Madurarnos en la fe. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Amén. Y glorifica a Cristo en nosotros. Y nos lleva, nos conduce a toda la realidad del Señor. Amén. Entonces por ahora, paremos aquí, hagamos una paradita. Y démosle gracias al Señor y hacemos un break, tomamos un poquito de agua y continuamos en unos minutos. Amén. Amén.